que lo grave. Eso está bien. Bueno, entonces hago como que si estuviera empezando, ¿no? Veníamos viendo las fuentes de rango legal y dentro de las fuentes de rango legal habíamos visto primero el concepto de ley formal y material, pero luego habíamos pasado a ver los rasgos comunes a todas estas fuentes de rango legal. Y lo primero que veíamos como un rasgo común es justamente que todas estas fuentes tienen un rango de ley, valga la repetición de esa característica, y ese rango de ley se supone que le comunica a todas las fuentes que tienen ese rango un determinado, una determinada fuerza de ley, es lo que se conoce como fuerza de ley, la fuerza de ataque frente a normas de rango inferior y fuerzas de defensa que son, perdón, fuerzas de ataque, exactamente, o sea, su fuerza de defensa y de ataque es hacia fuentes del mismo rango o de rango inferior. Porque la ley puede derogar fuentes de rango inferior o puede también derogar leyes y fuentes del mismo rango. Entonces, su fuerza de ataque es tanto frente a las fuentes de rango inferior como a las del mismo rango, las del rango legal. Pero su fuerza de defensa es solo frente a las fuentes de rango inferior, porque la ley no se puede defender de otra ley. Una ley posterior deroga la anterior. La ley no se defiende frente a fuentes de su mismo rango, ¿no? Solo se defiende frente a fuentes de rango inferior. Ahora les decía, ¿de dónde deriva esta equivalencia entre el rango y la fuerza? Podría ser de la teoría general del derecho formalista originado en la tesis vienesa de Kelsen. O sea, la producción del derecho por grados. O sea, cada norma es producto de una norma anterior, ejecución de esa norma anterior y al mismo tiempo creación de una nueva norma, ¿no? Entonces, se dice, en principio, es lo que dice Kelsen, lo que yo les dije a ustedes también, que sostienen los administrativistas de la escuela vienesa, que la legislación es todo acto del Estado que ejecute directamente la Constitución. Entonces el rango legal proviene del hecho de que ejecuta directamente, de que la ley ejecuta directamente la Constitución. En principio sí, eso es lo que explicaba Kelsen, ¿no? Sin embargo, digamos como, ya esto es un detalle que quizá ustedes cuando estudien van a ser doctores y hagan el curso de doctorado o la especialización en Derecho Administrativo, de repente toman este tema para analizarlo, porque no está muy analizado, al menos no en Venezuela, que yo sepa. El hecho de que, a ver si logro conseguir las constituciones, aquí las tengo, sobre todo la actual, la vigente, ¿no? Que uno tiene lugar, hay posibilidad de preguntarse si verdaderamente todas las normas de rango legal en Venezuela ejecutan directamente la Constitución. ¿Se extrañan ante esa pregunta? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de normas de la Constitución que hablan de eso, que hablan de la ejecución directa de la Constitución o del valor de ley o rango de ley y eso. Anótenlo por allí porque es bueno que yo después, yo estoy medio corrigiendo el esquema ese unificado, lo estoy medio corrigiendo con base en lo que yo voy hablando con ustedes. Y de repente cuando terminemos el asunto de la fuente, se los mando en la nueva versión, porque me doy cuenta pues de que hay algunos artículos de la Constitución que no están allí, entonces me gusta dejarlos escritos en el esquema para que después ustedes, si no oyeron la clase, por lo menos puedan consultar el artículo, ¿no? Fíjense ustedes, ya yo les había mencionado el artículo 203, aparte único, que ya lo vamos a ver después, son las leyes, lo vamos a ver ahora, las leyes habilitantes. Las leyes habilitantes, que son aquellas que permiten entonces a la Asamblea Nacional delegar en el presidente de la República la potestad legislativa para dictar decretos con rango y valor de ley. Rango y valor, como si fueran dos cosas distintas. Y después, el 236,
de la Constitución, numeral 8, ese es el 203, última parte. Ahora el 236, numeral 10, perdón, numeral 8, competencias del presidente de la República, dictar previa autorización por una ley habilitante decretos con fuerza de ley. Entonces, esos mismos decretos que están regulados de una manera en el artículo 203 y luego en la última parte y luego en el 236, numeral 8, entonces son decretos que dicta el presidente de la República con rango, valor, según el 203, y fuerza de ley, de acuerdo con el 236, numeral 10, ¿no? Entonces, tenemos que ubicar esos decretos dentro de la categoría de fuerza, de fuentes de rango legal. ¿Mm? Bueno, porque lo dice la Constitución, tienen rango legal, no hay ninguna duda. Ok, con el permiso. Entonces, pero es verdad que lo vamos a ver ahorita mismo cuando veamos los decretos leyes. El decreto ley que dicta el presidente de la República tiene rango de ley porque ejecuta directamente la Constitución. Entonces hay lugar a tener dudas al respecto. ¿Por qué? Porque cuando el presidente de la República dicta el decreto, ley, ese con fuerza, valor y rango de ley, es verdad que lo está haciendo porque él tiene una competencia que la Constitución le da. Se lo da en el 236, numeral 8. Son atribuciones del presidente de la República dictar, previa autorización por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley. Entonces, cuando el presidente de la República dicta ese decreto, ¿está ejecutando directamente la Constitución? Cualquiera diría que sí, pues porque es la Constitución la que le da esa competencia. Ah, pero no está también ejecutando la ley habilitante. El presidente de la República, al dictar un decreto, no tiene que tener antes una ley habilitante que lo autorice. Sí, ¿no? Porque si no, no puede. Y él puede, esa ley habilitante, puede desconocerla. Por ejemplo, la ley habilitante le dice a usted, le delego, yo, Asamblea Nacional, le delego a usted, presidente de la República, competencia para regular la materia de los triquitraquis de Navidad. ¿Podría el presidente de la República dictar un decreto ley de triquitraquis en carnaval? ¿O podría dictar un decreto ley de tumbarranchos en Semana Santa? Que son fuegos artificiales, pero no son en la fecha indicada por la ley, ni el tipo de fuego artificial tampoco lo es. Si el presidente de la República dicta ese decreto ley desajustado de la ley habilitante, no está violando, ¿qué está violando? ¿Está violando la Constitución? No, porque la Constitución dice que, bueno, sí, la está violando, porque la Constitución le dice usted tiene que dictar decreto autorizado por la ley habilitante. Y claro, si él dicta el decreto autorizado por la ley habilitante, pero no respetando la autorización, está violando la Constitución, pero lo está haciendo indirectamente, porque lo que está violando en realidad es la ley habilitante. Es la ley habilitante la que le fijó el marco de lo que él podía hacer. De tal manera que pareciera que al menos esa ley tiene que ser ejecutada por el decreto ley. El decreto ley, cuando se dicta, tiene que ejecutar esa ley, con lo cual no es de rango legal. No ejecuta directamente la Constitución. Al menos no totalmente es una ejecución directa, porque eso es lo que dice Kelsen. Lo que dice Kelsen, que en la ejecución directa de una norma, es que esa norma es la única que tiene que ser respetada por la nueva norma. Esa es la única, porque si ya tiene que respetar otra norma más, entonces a esa también la está ejecutando. Con lo cual, entonces, es como cuando el presidente de la República dicta un reglamento de una ley. Al dictar ese reglamento de esa ley, está haciendo algo que le dice el artículo 236, numeral 10. El presidente de la República puede reglamentar total o parcialmente las leyes sin alterar su espíritu, propósito y razón. O sea, la facultad de dictar reglamentos se la da la Constitución. Pero esa facultad, cuando la ejerce el presidente de la República y dicta un reglamento de una ley, con ese reglamento está ejecutando indirectamente la Constitución, porque lo que está en realidad ejecutando es la ley.
la ley cuyo reglamento le está dictando. Y por eso que ese reglamento no puede contradecir lo que diga la ley, porque ese reglamento ejecuta directamente la ley reglamentada e indirectamente la Constitución, que es la que prevé esta cadena sucesiva de normas, ¿no? Bueno, entonces, un ejemplo, es decir, hay al menos ese ejemplo que les estoy diciendo, ¿no? De que no necesariamente el rango legal en Venezuela hoy en día de los actos proviene del hecho de que ejecute directamente la Constitución. ¿Mm? En algunos casos sí, ¿no? Es decir, en algunos casos, por ejemplo, las leyes estadales ya las vamos a ver cuando el Consejo Legislativo dicta una ley estadal. Esa ley es una ley de rango legal porque no ejecuta ninguna otra ley, solo ejecuta la Constitución. La Constitución, que es la que dice que los consejos legislativos pueden dictar leyes estadales, ¿no? Pero hay otros casos, ya los iremos viendo de repente, donde la norma es verdad que ejecuta la Constitución, pero también tiene que respetar otra norma, con lo cual la ejecución de la Constitución no es directa, es indirecta por la vía de ejecutar otra norma, ¿no? Entonces, bueno, no los quiero engalletar mucho con esto, pero tengan presente este ejemplo al menos de los decretos, leyes que tienen rango de ley y fuerza de ley porque lo dice la Constitución, pero conceptualmente hablando pareciera que no son actos que ejecutan directamente la Constitución. ¿Mm? Porque ejecutan la Constitución por la vía de ejecutar directamente la ley habilitante, que es la que le autoriza al presidente a dictar y le fija el marco dentro de lo cual puede dictar los decretos leyes, con lo cual entonces ese decreto no es una ejecución directa de la Constitución, es ejecución indirecta de la Constitución. Sin embargo, como vamos a ver, ese decreto ley podrá derogar otras otras leyes, no la habilitante, pero sí otras leyes. Puede decir cosas distintas a lo que dicen otras leyes, con lo cual queda claro que sí tiene fuerza de ley. El decreto tiene fuerza de ley, pero no porque ejecute directamente la Constitución, sino porque esa fuerza de ley se la dio expresamente el texto constitucional. ¿Mm? Profe, ¿y qué necesitaría para legislar directamente la Constitución? ¿Pudiera dar un ejemplo de eso? Bueno, la Asamblea Nacional, cuando dicta una ley, ejecuta directamente la Constitución, no tiene que respetar ninguna otra norma, como no sea la Constitución. Ella, ¿se dan cuenta? Cuando la ley dicta, cuando la Asamblea Nacional dicta un código penal, lo que tiene que respetar es qué dice la Constitución con respecto a cómo se dictan los códigos, cómo se dictan las leyes, las normas en materia penal, que no pueden ser retroactivas, digamos, que la pena máxima son 30 años. Es decir, todas esas normas constitucionales que son límites al legislador en su actividad de legislar en materia penal, están todas en la Constitución. Ese código penal ejecuta directamente a la Constitución. No hay, una ley dice una cosa distinta a lo que quiere la Asamblea Nacional legislar ahora y puede perfectamente hacerlo. ¿Por qué? Porque esa nueva ley no está ejecutando la ley anterior. No tiene que respetar. Lo que significa ejecutar, lo que significa es eso. Es que la norma anterior le sirve de referencia y de límite. O sea, la nueva ley no puede alterar lo que dice la norma que le daba que le sirve de sustento pues, para ser dictada. ¿Te quedó más claro, Valentina? Fue Valentina quien lo preguntó, ¿no? Sí, profe, me queda más O claro. Meiderlin. Ah, ok. ¿Ves? Eso es lo que pasa. Bueno, ya. Vamos inmediatamente a ver, pero sí quería dejarles esta inquietud al menos, ¿no? Fíjense que en el 336, vamos a dar otro ejemplo para que no se queden solamente con este ejemplo. El 336, ¿qué? Es el que contiene lo del control de constitucionalidad. Ajá. Su contribución, la jurisdicción constitucional. Fíjense, ese es el tercero de los rasgos comunes de las normas de rango legal, ¿no? Vamos a poner el esquemita, que se me olvida a veces también, ¿no? Esquema, ¿dónde está el esquema unificado? Y entonces share, aquí está.
fuentes de rango legal, se los recuerdo, las características comunes a todas las normas de rango legal. Primero, rango, fuerza y valor de ley. Tercero, lo que estamos hablando ahorita, objeto de control de la jurisdicción constitucional. Y el segundo es la reserva legal. O sea, que solo mediante normas de rango legal se puede regular las materias incluidas dentro de lo que se llama la reserva legal, ¿no? Ajá, entonces, el tercer rasgo común, objeto del control de la jurisdicción constitucional. Artículo 336. Allá, bueno, el 334 también, ¿no? Que dice, aquí está, vamos a leer el último aparte el último párrafo del artículo 334. Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el poder público, dictados en ejecución directa e inmediata de esta Constitución, lo que dice Kelsen, ¿no? O sea, leyes y otros actos que ejecutan directamente la Constitución, o sea, que tienen rango de ley, por esa razón. Pero aquí sigue lo siguiente, o que tengan rango de ley. Fíjense ustedes cómo hace una distinción. Dice, la jurisdicción constitucional permite a la Sala Constitucional anular leyes, actos que no son leyes, que provienen de otras autoridades, pero que ejecutan directamente la Constitución, por lo cual tienen rango legal. O cuando tengan rango de ley. Tres, o sea, parece que son tres cosas distintas. Una cosa es ser ley, otra cosa es ser un acto que no es ley, pero que ejecuta directamente la Constitución, y otra cosa es no ser ley y tener rango de ley, aun cuando no ejecute directamente la Constitución. Bueno, digo yo, ¿no? Pero si no, ¿por qué hace la distinción entre que ejecutan directamente la Constitución o tienen rango de ley? Sería el caso de los decretos leyes, no ejecutan directamente la Constitución, por lo que les estoy diciendo que hay una ley habilitante que está en el medio, que le sirve de intermedio entre la Constitución y el decreto ley. Sin embargo, tienen rango de ley. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución. Bueno, una cosa parecida pueden encontrar en el 336, cuando la Constitución dice es competencia de la jurisdicción constitucional, de la Sala Constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos con rango de ley emanados de la Asamblea. La Asamblea Nacional dicta leyes y otros actos con rango de ley que no son leyes, pero tienen rango de ley, esos otros actos. ¿Por qué no son leyes? Porque no son dictadas de acuerdo con el procedimiento para elaborar leyes, y que ya lo vimos, pues. O sea, no está actuando la Asamblea como cuerpo legislador, por lo tanto no son leyes, sin embargo, tienen rango de ley, según lo dice el artículo primero, es el numeral 1 del 336. Otro ejemplo, declarar la nulidad, ese mismo artículo, pero el numeral 2, declarar la nulidad total o parcial de las constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los estados y municipios dictados en ejecución directa e inmediata de esta Constitución. Ahí lo que dice es en ejecución directa e inmediata de la Constitución. Con lo cual tienen rango de ley porque ejecutan directamente la Constitución. O sea que la Constitución utiliza a veces esa manera de calificar a un acto como de rango legal porque ejecuta directamente la Constitución, pero a veces deja claro que podrían haber otros actos que no ejecutan directamente la Constitución y sin embargo tienen rango de ley. Bueno, pueden leerse después ese artículo si quieren. No les quiero, digamos, no los quiero abrumar con este tema. Simplemente, ya sabemos, fíjense que a mí se me había pasado a aclarárselos en la clase anterior, porque no es esencial, pues, o sea, basta con que ustedes sepan que a los efectos, digamos, de nuestros inicios de derecho administrativo, fuentes del derecho administrativo, saber que hay una fuente que son de rango legal. Y esas fuentes de rango legal son fuentes de rango legal o de valor de ley o de fuerza de ley. Eso es lo mismo. Es lo mismo. ¿Y dónde están? Bueno, la doctrina los ha ido identificando y yo se los estoy explicando. Aquí lo vamos a ver. Primero la ley propiamente dicha, la que emana de la Asamblea Nacional, y luego otros
que los vamos a ver, cuatro categorías más. ¿Ok? Ya me están dando una advertencia por aquí que quedan 7 minuticos. En 7 minutos esto se va a suspender y aquí hay dos personas que están, dos people que están, pero no veo dónde, ¿cómo hago yo para? Se me hizo esto, ok, aquí está. View, son María Ortiz y Raúl, admitirlos, ok. Bueno, esa advertencia se las quería decir, ¿no? Entonces, bueno. Y entonces, bueno, nada, vimos los rasgos comunes a todas las leyes y a las otras normas de rango legal. Entonces, son objeto del control de constitucionalidad solo las normas que tienen rango de ley, fuerza de ley o valor de ley, pueden ser impugnadas ante la Sala Constitucional por razones de inconstitucionalidad. Solo ellas pueden regular materia de la reserva legal y todas ellas tienen fuerza, valor y rango de ley, lo que ya hemos visto. Pueden derogar normas del mismo rango o de rango inferior y pueden defenderse frente a los ataques de una norma de rango inferior, no de las del mismo rango. Bueno, María Ortiz, admitirla. Vamos entonces a continuar con el análisis de este punto, este tema, ¿no? Que son las clases de leyes. Me gustaría, probablemente antes de que esto se interrumpa, ver esto es muy sencillito, ¿no? Hay varios tipos de leyes, eso es simplemente para que lo tengamos claro. Yo mismo caigo en el error de decir que ley en Venezuela es lo que dice el artículo 202 de la Constitución. Sí, eso es verdad, esas son las leyes nacionales, pero es que no hay solo leyes nacionales. Por su origen, hay leyes nacionales, estadales o locales. Las leyes nacionales son las del artículo 202 de la Constitución, las que emanan de la Asamblea Nacional actuando como cuerpo legislador a través del procedimiento de formación de las leyes. Las estadales son las que emanan del Consejo Legislativo. Si ustedes buscan en la regulación que la Constitución hace de los estados, van a ver que hay un poder legislativo en cada uno de los estados que lo ejerce el Consejo Legislativo y ese Consejo Legislativo tiene una serie de competencias, tiene materias sobre las cuales dictar leyes. Hay leyes estadales, entonces, que tienen valor de ley y esas leyes tienen los mismos rasgos de las normas de rango legal que acabamos de ver. Tienen rango de ley, pueden regular materia de la reserva legal, claro, de la reserva legal que esté atribuida a los estados, por supuesto, ¿no? Si pueden pueden crear tributos, por ejemplo, tributos estadales. Pueden crear sanciones administrativas estadales. No pueden crear delitos porque los delitos es una materia reservada de reserva legal nacional. Solo la ley nacional puede crear delitos. Pero sanciones administrativas sí pueden ser creadas por leyes estadales. Y lo mismo por las ordenanzas municipales. También el Consejo Municipal tiene un poder, un órgano que ejerce el poder legislativo, que es el Consejo Municipal. Y pueden perfectamente, mediante la ordenanza, crear tributos, crear sanciones administrativas, etcétera. En relación con las normas locales, con las leyes locales, no solo existe la posibilidad de que los consejos municipales en los municipios dicten ordenanzas municipales, sino que también pueden perfectamente haber distritos metropolitanos en el nivel local. Los distritos metropolitanos los veremos posteriormente, al final, cuando veamos la organización, son como una entidad local supramunicipal, o sea, que agrupa varios municipios, ¿no? Entonces, hay 5 municipios en una localidad más o menos conurbada. Entonces, en Puerto La Cruz, pues está Barcelona, Puerto La Cruz, Lechería, hay 3 municipios allí, bueno, por encima debería haber un distrito metropolitano que se ocupe de las cosas comunes, y ese distrito metropolitano tendrá un alcalde metropolitano y un cabildo metropolitano. Ese cabildo metropolitano puede dictar ordenanzas distritales o ordenanzas metropolitanas, como las quieran llamar, pues allí. Pero en definitiva habrían entonces ordenanzas municipales dictadas por los consejos municipales y ordenanzas metropolitanas dictadas por el cabildo metropolitano. Ya eso lo veremos posteriormente, pero ahorita que nos quede claro entonces que efectivamente hay leyes nacionales por su origen estadales y locales que pueden ser municipales y metropolitanas. Yo les remito a las normas de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
que regula estas fuentes, ¿no? Las leyes, la norma constitucional y la norma de la ley orgánica del poder público municipal. También, entonces, podemos ver eso en cuanto al origen, pero en cuanto a la función que cumplen, no todas las leyes son iguales, hay leyes que tienen una función específica que cumplir. Es el caso, por ejemplo, de la ley habilitante que acabamos de ver, artículo 203 por allí, después la vamos a ver ahorita cuando hablemos de los decretos leyes. Las leyes habilitantes son una ley normal, pues que dicta la Asamblea Legislativa, pero que tiene un contenido específico, una función específica, que es la de, no dicta normas, la ley habilitante no tiene normas en sí misma aplicables a los ciudadanos, lo que tiene es una autorización al presidente de la República para que dicte decreto con rango, fuerza y valor de ley, ¿no? Entonces, la norma que va a ser aplicada a los particulares es la que está contenida en el decreto ley. El acto contenido en la ley habilitante es una simple autorización. Yo, hijito, yo soy tu papá y tú quieres ir a la fiesta, bueno, yo te permito que vayas hasta las 10 de la noche y vas con un amigo, no sé qué, y bueno, la autorización es eso, un acto que se agota. Cuando tú vayas a la fiesta, se acabó el acto. Ya puedes tirarlo. Mañana cuando quieras ir a otra fiesta, tienes que pedir otra autorización, porque no vale para siempre. Es un acto individual, específico, concreto. Bueno, esa es la ley habilitante. Ya la veremos con un poquito más detalle cuando veamos los decretos leyes. Luego yo creo que esto sí ya se va a suspender, así que vamos a dejarlo aquí y continuamos entonces con las leyes orgánicas y las leyes de base. ¿Okay? Entonces, déjenme suspender esto ya de una vez y ya les mando podemos entrar con el mismo enlace, ¿no es cierto? Para no tener que crear uno nuevo. Pueden intentarlo, a ver. Okay, yo voy a suspender aquí. Vale, profe, intentamos con el viejo. Vamos a intentar. Si no lo pueden, yo les mando uno de inmediato. Okay, pero ya he visto que a veces sí se puede. No sé por qué, de qué depende eso. Si alguien lo sabe, por favor, denme el secreto. Pero déjenme cerrar.